Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Romanos donde estamos. Y Romanos capítulo 2, vamos a estar del verso 1 al verso 5. Romanos capítulo 2, versos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 2, versos del 1 al 5. Yo los leo, usted me sigue con la vista, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Quisiera hablarles acerca de la moralidad versus la justicia de Dios. Y tal vez para algunos, ¿no?, el concepto de la moralidad no sea tan famoso, porque pues vamos a decir, uno casi no se detiene a hablar de eso, pero la idea de la moralidad es cuando decimos una persona es moralmente correcto. Y lo que estamos diciendo es que la persona pues a veces no es malcriada, la persona no es alguien vulgar, no es alguien que con facilidad le va a hacer daño a otro, que todos conocemos de su buen orden o de su buen juicio. No es una persona que anda robando ni hablando mal de los demás. Es una persona, decimos, moralmente correcta. Pero esto es peligroso cuando en nuestras iglesias cristianas no se entiende. Y entonces nuestras iglesias cristianas están llenas de personas morales. Pero el problema con eso es que si una persona no lo entiende fácilmente, la persona dentro de una iglesia cristiana donde la salvación es por fe, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios que no hicimos nada para obtenerlo, es Dios dándonos, y lo venimos a sustituir nosotros, la gracia de Dios, por la moralidad, pensando que como me porto bien, yo he ganado puntos con Dios. Bueno, eso es lo que Pablo va a desbaratarle. Va a desbaratarle a los romanos, porque ya les cuento algo, y nos va a desbaratar a nosotros aquí. Y fuera bueno que usted lo atendiera como un gran consejo en la vida. Quizás podríamos sentir, bueno, este es el momento de hablar de otra cosa. Bueno, hermanos, cada día pienso que no, es que nosotros nos equivocamos, pero la Biblia nunca se equivoca. Usted podría agarrar cualquier verso de la Biblia ahora y predicarlo, y usted se diera cuenta que ella está actualizada, ¿sí? Está totalmente actualizada, no importa el verso que sea, y este está así, perfectamente actualizado para nosotros. Mire que vivimos en un mundo donde la mentira, la confusión ha inundado el mundo, y entonces las personas ya no saben discernir, o sea, ya no saben entender entre qué es verdad y qué es mentira, porque como estamos tan llenos de mentiras que las personas, como dijo Hitler, ¿no?, que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Y esto es lo que ha pasado con la sociedad. La sociedad ha oído tantas mentiras hasta nosotros, que hasta nosotros mismos, a veces si no nos preguntamos por qué creo lo que creo, nos vamos a dar cuenta que lo que pasa es que estamos creyendo un montón de mentiras. Así es que es sumamente importante que nosotros meditemos en esto, y yo personalmente como pastor se los recomiendo a todos y a cada uno de los que estamos aquí. También a los que no vinieron, pero pues ellos no están, ¿sí?
Así es que a ustedes que están acá, se los recomiendo para que tengan cuidado con esto, porque esto nos pasa a todos. Es muy fácil caer en esta trampa y por eso Pablo va a desmoronarlo. Se dice que una de las historias que se cuenta, se cree que pues obviamente Pablo había oído, porque como ya dije en la introducción, Pablo no había visitado Roma. Era su deseo, como él lo expresó, pero se cree que una de las cosas que vivían los romanos era eso. Ellos no eran diferentes a nosotros, como ya les he dicho. La perversión, la degeneración moral estaba en su cúspide ahí. Como ya les he contado esto que hizo Nerón, que era el César en este momento ahí en Roma, que fue tan terrible sus hechos, que les contaba que se había casado con un hombre que supuestamente él lo había castrado para que fuera la mujer. Y después dejó a para casarse con un hombre, siendo él el esposo, el hombre, no, perdón, la mujer, Nerón siendo él la mujer. Y luego le comparte a uno de sus consejeros llamado Seneca, que se cree en la historia que era uno de los hombres más morales allí en Roma, que era uno de sus consejeros, y le preguntó que si estaba bien matar a su mamá. O sea, ¿cuándo está bien matar a la mamá? O sea, ¿cuándo? Dígame usted. ¿Cuándo hay una buena razón para matar a la mamá? Bueno, este hombre le dijo que sí, pues que la matara. Pero era el hombre, supuestamente el ejemplo de Roma en la moralidad. Él creía, Seneca creía que él era mucho mejor que toda la población por su supuesta buena conducta. Bueno, nosotros podemos oír eso y pensar, eso es un caso exagerado y sí, qué malvado, era un hipócrita y era de todo. Pero eso es de lo que vamos a tratar ahora. El problema cuando nosotros miramos al pecador o miramos al que está haciendo mal y lo juzgamos bien fácil porque creemos que nosotros no haríamos eso. Pero yo les digo algo, hermanos, mientras vayamos en el texto, pero ahorita, yo le aseguro que usted y yo fuéramos capaces de cualquier pecado que han sido capaces todos los demás. La única razón por la que no lo somos, y quizás hayan... Pero la principal, mejor dicho, razón es por la gracia de Dios. Es solo por la pura gracia de Dios que usted y yo no somos homosexuales. Es solo por la pura gracia de Dios que usted y yo no somos los peores drogadictos de Houston. Es solo por la pura gracia de Dios que no nos dedicamos a matar gente. Pero mire lo que, por ejemplo, hacían en El Salvador para el tiempo de la guerra. Agarraban a un niño de 12 años, le daban un arma, le enseñaban a disparar. Él veía cómo moría la gente, luego tenía que defenderse y se acostumbraba a matar. Simplemente crecieron y ellos acostumbrados, para ellos era normal matar a otro. Cuando la ofensiva final en El Salvador, por ejemplo, se contaba una historia cuando los días pasaron allí en el barrio San Sebastián, donde era muy famoso. Se contaba la historia de un muchacho que nosotros conocíamos, que le decían el pingüino. Que cuando lo habían agarrado, un niño de 12 años era el que lo había ejecutado, ahí en público, supuestamente por estar pasando información. Y se cree, y yo creo, porque pues yo mismo vi niños de 12 años con sus fusiles ahí, caminando por las calles, a bañarse o a traer algo de comida. Pero ¿qué llevó a un niño de esos? Era la situación que él vivía. Y así usted va a ver ahora muchos niños están siendo dirigidos, como hemos hablado días atrás, hacia ser homosexuales porque el ambiente que los rodea, tienen padres homosexuales, tienen hermanos, familiares, amigos, vecinos homosexuales, y entonces ellos miran tan normal esto que para ellos pues es parte de lo que van a hacer. Y detrás de esto hay una obra demoníaca, Satanás, que quiere destruir sus vidas. Así es de que a esto le van a entrar en la vida. Así que eso es, les digo, una de las razones o la principal, como les decía, por la gracia de Dios que pero nosotros también podríamos ser como ellos. También podríamos estar encerrados en una cárcel como uno de los peores criminales, pero por la gracia de Dios no lo somos. Pero no a nosotros, ¿verdad? No a nosotros la gloria de eso, a Dios, hermano. Amén. La gloria de esas cosas porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así es que quizás para que usted tenga esto en mente mientras vamos aprendiendo, quisiera que fuera a leer un texto conmigo que se encuentra en Lucas,
en Lucas, en el capítulo 18 de Lucas. Es un texto bien famoso, pero quizás nos va a ayudar a nosotros a poder meditar en esto que quisiera que meditáramos con muchas ganas. Es la parábola del fariseo y el publicano. ¿La tienen? Lucas capítulo 18, verso 9. Vamos a leer del 9 al 14. Yo se los leo. Dice así, usted me sigue con la vista. A unos que confiaban en sí mismos como justos, oiga esto, ellos confiaban a sí mismos, ellos se justificaban a sí mismos como hacemos hoy en día las personas. Hermanos, la verdad, a veces nuestros hermanos en la iglesia no dan frutos de salvación, en verdad, no los dan. Su manera de ser es, ellos solo se han interesado por una religión porque saben dentro de sí que son culpables. Y ellos piensan al no leer la Biblia que con lo que hacen está bien. Pero eso es lo que Pablo va a desmoronar, que la gente está corriendo peligro. Y al final de la historia tendrán que pagar caro su osadía de haberse atrevido a pensar que todo estaba bien solo porque ellos así lo pensaron en sus cabezas. Y pudieron haber sido personas moralmente correctas. Es más, pudieron haber sido más morales que toda la iglesia juntos. O sea, se pudieron haber portado muy bien. Pero el problema aquí es que la Biblia dice que la salvación no es por obras de justicia. No importa qué tan bueno usted sea y qué tantas cosas buenas haga, eso no lo va a salvar. ¿Por qué? Porque entonces Cristo vino a morir por gusto. Eso es como yo decirle a Dios, Dios, yo no necesito a Cristo. Si tu plan de salvación pues se oye bien, pero a mí no me importa. Yo voy a ir al cielo a través de mis obras. Eso le estamos diciendo a Dios en otras palabras. Cuando pensamos que mi moralidad, mis buenas obras, mi buena conducta me puede llevar al cielo. Entonces dice esta parábola, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, este era religioso, y el otro publicano. El otro era cobrador de impuestos, era de los que se consideraban más pecadores. Era lo peor de Israel, eran los publicanos. Y estaba el religioso. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oiga cómo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, el peor pecador de Israel, porque humildemente dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Dice, este descendió a su casa justificado, declarado inocente, sin culpa, como que nunca había pecado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Así es de que esta parábola es perfecta para lo que Pablo nos va a enseñar esta mañana. Así es que mire, voy al verso 1, 2 y 3 de Romanos para que vayamos a este primer punto donde quiero que se los leo. Voy por partes mejor. Verso 1. Aquí está, esta es una acusación contra la persona moralista. Hermanos, recuerde que Pablo le está escribiendo a la iglesia cristiana en Roma, ¿sí? Eso es importante para aprovechar el texto. ¿A quién le está escribiendo? ¿A impíos? No, le está escribiendo a la iglesia cristiana de Roma. Y entre estos romanos, les dije, habían dos grupos de personas. Unos eran, pues, judíos que conocían la ley y dos romanos llamados gentiles que ahora venían a ser parte de la iglesia de Cristo. Estos dos grupos de personas estaban allí. Unos sabían de la ley, pero no conocían a Cristo y se habían convertido. Otros no sabían nada, pero les había llegado el evangelio a través del avivamiento de Pentecostés
y ahora ellos creían en Cristo y estaban reunidos como iglesia, pero era muy fácil en la degeneración que vivía toda la sociedad justificarse. Y entonces Pablo le va a decir a la iglesia en Roma, ustedes se creen buenas personas, porque miran a los adúlteros, fornicarios, a las prostitutas, a los homosexuales ahí prostituyéndose en los templos, miran las orgías que hacen los romanos, miran toda la degeneración que se tienen estas personas. Y ustedes se creen santos, a los de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que precisamente pasa en nuestras iglesias. Que nosotros no queremos avanzar porque, pues, imagínese usted, comparemos ahorita uno de los antros más peligrosos de aquí de Houston. No sé dónde quedan, gracias a Dios. Pero imagínese usted que hay un montón de prostitutas homosexuales, degenerados, hombres, llegando a gastar su dinero y todo lo que harán ahí en drogas y en todo lo que se dedican. Y comparémoslo con esta iglesia. No, pues, salgo en bata blanca, ¿sí o no? Así, sin nada de andar pensándola. Rapidito les pongo a ustedes aureola, alitas y de todo. Todos nos vemos demasiado santos a la par de estos hombres, ¿verdad? Así, a simple vista. Pero en realidad, quizás un escrutinio más certero revelara que no somos tan diferentes a ellos. Porque lo que pasa es que nosotros también pecamos. Y ya vamos a hablar de eso. Nosotros tenemos malos pensamientos. Y recuerde que para el Señor, un hombre y una mujer no necesitan tener intimidad en una cama para ser adúltero, con solo haberlo pensado. Y entonces estas cosas nos acosan. No necesitamos ni siquiera ver un acto pornográfico en una televisión o en una revista o en donde sea que se vea, sino que tan solo la idea de lo que vimos destruyó nuestra mente, y para Dios es tan grave como aquel pecado. Nosotros le ponemos nivel, pero para Dios es lo mismo. Somos igual que ese perverso que está allá, solo que él está entrado en ese pecado y yo pareciera que no estoy entrado. Eso es lo que Pablo está diciendo. De eso y de cualquier pecado, como les leía la semana pasada. Para que no lo olviden, les quiero leer la lista. Está ahí en el capítulo 1 de Romanos. En el capítulo, vamos a leer desde el 28 hasta el 31. ¿Lo tienen? Ponga atención y yo lo animo a esto. Lea. Algunas palabras tal vez no las entienda, yo las estuve explicando y no tengo tiempo para eso, pero al menos lea y mírese en esas palabras. Y esto es lo que pasaba. Los romanos veían todos estos pecados y Pablo también, y les dice, ustedes juzgan a estas personas y piensan que no son como ellos. Pero la Biblia dice que cuando yo quiebro un mandamiento, yo los quiebro, ¿qué dice? Todos los mandamientos. Así es que no soy diferente, en realidad soy igual. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos justifica. Y eso es lo que tenemos que valorar, hermanos, esta mañana. Capítulo 1 de Romanos, solo le tenía que dar vuelta a su página, verso 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, o una mente depravada. Estando, dice, atestados de toda injusticia, habidas y por haber en injusticias. Y se da cuenta, nosotros dentro de las iglesias cometemos tantas injusticias y a veces pensamos que pasa desapercibido porque yo cambio esta injusticia que cometo por congregarme el domingo. Pero eso no funciona así. Vamos a decir de lo que estaba diciendo hermano Benjamín, del dinero. Hermanos, ustedes saben que yo nunca me gusta estar hablando del dinero y así soy desde que esta iglesia se fundó y hasta he tenido problemas por eso. Pero le digo una cosa. Está bien que usted diga, oh, el pastor habla de eso porque me quiere robar mi dinero. Bueno, está bien, ¿verdad? Dígalo, no hay problema. No le va a pasar nada por eso. Pero no lo vea desde ahí, véalo desde su propio bienestar y vaya a Dios.
y aprenda. Y mire todo lo que la Biblia dice acerca del dinero y usted va a encontrar con que en dar hay libertad. Lo que hermano Mincho dice es una gran verdad. Yo conozco gente que aquí en Estados Unidos, hispanos que nunca tenían pero ni bicicleta en El Salvador. Aquí conocí un señor que ganaba $25,000 semanales, hispano. No podía vivir como un americano y ganaba $25,000 semanal y no podía vivir como un americano, jamás. Ni su ropa, ni sus acciones, ni su casa, ni su yarda, nada parecía como un... ¿Por qué? Porque el problema está en la mente y en el corazón, ¿sí? En cambio, como dice el americano, las iglesias de ellos, usted las mira. ¿Por qué? Porque ellos lo primero que hacen es apartar para Dios. No es para el pastor, es para Dios. No porque Dios lo necesite, es por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y retener más de lo debido, dice la Biblia, es pecado. Entonces, yo necesito entender, porque mi injusticia, tarde que temprano, me va a alcanzar. Y voy a mirar los frutos de lo sembrado en el camino. Así es que yo necesito arrepentirme y volverme al Señor, porque dice este verso que está atestado, porque no tomamos en cuenta, y no tomamos en cuenta a Dios cuando estamos leyendo su palabra. La Biblia nos habla de este tema y no nos importa. Está bien cuando luchamos con algo, pero estamos luchando por salir de ahí, pero no nos importa deliberadamente, nos metemos en un problema. 2, dice fornicación, todo tipo de perversión sexual, lo que usted pueda pensar y no tiene ni que hacerlo, usted lo entiende, pero para yo darme a entender, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Recuerde que no necesita matar a alguien para ser un asesino. Con solo odiar a alguien, la Biblia dice que usted es un asesino y será juzgado como un asesino si no se arrepiente. Contiendas, personas que les encanta vivir peleando, engaños y malignidades, murmuradores, que les gusta hablar mal de los demás, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oyó, todo esto es impresionante. Nunca ha habido una lista tan grande, creo yo, de todas las que yo he leído en la Biblia. Esta es la lista más grande, ¿sí? De tanta perversión que el ser humano practica. Y dentro de todas esas, nosotros también le entramos a esto y es terriblemente grave, hermano. Cuando miramos y no nos humillamos, como Pablo ya va a explicarlo en el capítulo 2. Y por eso él empieza diciendo así: por lo cual eres inexcusable. O sea, diciendo, tú no tienes excusa. Hombre, quien quiera, oiga, quien quiera que usted sea, no lo digo yo, el verso lo dice, quien quiera que seas tú, dice Pablo, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo está diciendo esto precisamente de lo que ya venimos hablando, diciendo, yo no soy como aquel borracho. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no somos como aquel que está bien metido en el alcohol. Pero en realidad nosotros, si tuviéramos la oportunidad, quizás ahí estaríamos. Pero por la gracia de Dios, algunos de los que estamos aquí, Dios nos libró de esa adicción que ataca a nuestra sociedad en todo el mundo, pero de una manera terrible a los hispanos. Es una manera en la que el diablo de verdad ha invertido y la sociedad maligna para poder destruir a los hombres. Leía un comunicado de la ONU, bueno, porque lo estaba presentando un muchacho aquí de Canadá que habla sobre política, y de que la ONU había expresado de que uno de los grandes problemas de la sociedad es el hombre. No está hablando de hombres y mujeres, no, sino del varón. Está hablando que él es uno de los grandes problemas. Esto, en vez de llamarse ONU, deberían de llamarse Organización contra Dios, ¿sí? Así deberían de llamarse.
culpando al hombre, particularmente al varón. Dice que nosotros somos los males de toda la sociedad. Y yo no digo que no porque somos pecadores, obviamente, ¿verdad? Pero Dios nos puso para dirigir. Y lo que esta obra demoníaca trata de hacer es de destruirnos. Y nosotros siempre colaborando, ¿no? En vez de luchar, colaboramos con nuestras malas acciones, con nuestra mala conducta y con nuestro no invertir en nuestras generaciones, en nuestros jóvenes y niños, trabajando duro para que ellos pudieran ser diferentes a lo que nosotros fuimos. Pero les digo, somos egoístas hoy en día, somos tremendamente injustos y por eso es que no tenemos este corazón. Pero sigo con el verso, dice, quien quiera que tú seas, ¿qué dices? Porque Pablo está hablando de esa lista. Quien dice que tú juzgas y dice, oh, este es esto, este es lo otro, dice, lo único que hace es que te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, porque de una o de otra manera nosotros estamos haciendo lo mismo, porque dice el verso, o al menos lo que le citaba yo a ustedes, porque no lo recuerdo textualmente todo el verso, pero el que quiebra un mandamiento, dice, lo quiebra todos. Así es que nosotros también fallamos si somos honestos y si estamos juzgando a los demás, lo único que estamos haciendo es acarreando juicio hacia nosotros. Entonces, pastor, no debo de decir nada malo del que está hablando, del que está haciendo mal. Bueno, la Biblia dice que si vas a juzgar, tenés que hacerlo con justo juicio. Entonces, hay una manera correcta de juzgar las situaciones. Pero Pablo aquí específicamente, ya vamos a hablar de eso otro, está diciendo que si tú solo te justificas en base a la maldad del otro, lo único que estás haciendo es acarreando juicio para ti mismo. ¿Sí me doy a entender? Si es en base a eso, solo estamos acarreando juicio, diciendo, oh, qué perverso es aquel, y yo no dándome cuenta de mi pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces dice el verso 2, mas sabemos, dice, tenemos entendido, conocimiento, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios sí, hermano. Dios hará un juicio perfecto. Nada, porque como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y lo puede traer en el momento que Él quiera, ambas cosas, el día del juicio, ahí no habrá error. Ahí no habrá como los hombres que somos fallidos y un juez puede equivocarse y se han equivocado. Mucha gente está presa injustamente porque se equivocaron. O algunos lo hicieron intencionalmente, pero existen errores humanos y de verdad se equivocaron en su juicio. Pero Dios no se va a equivocar. Él hará justicia perfecta sobre los hombres y por eso Pablo está preocupado por los romanos, porque no están yendo por buen camino, porque se cree en la historia que esto era algo que abrazaba. Era tanta la maldad que aquel que lograba entender esto se apartaba, pero obviamente él se crecía pensando, yo no soy como estos perversos. Así está nuestra iglesia cristiana hoy en día. ¿Por qué? Porque se nota en el corazón que tenemos la cristiandad de este tiempo. Se nota en que nuestra pasión no es el Señor. Nuestra pasión es tener, es la verdad. Nuestra pasión es vivir bien. Nuestra pasión es estar bien. Esa es nuestra pasión. Nuestra pasión no es el Señor. Y entonces, como nuestra pasión no es el Señor, no nos queda otra que justificarnos. Y lo que hacemos fácil es compararnos y mirar y decir, wow, qué mal que anda esta gente. En cambio, yo con mi Biblia bien vestidito, ¿sí? No siendo malcriado, pues me veo hasta bien bonito, ¿sí? Pero delante de Dios, oh, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, es lo que Pablo está diciendo, debe de importarnos. Verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú, que juzgas a los que tal hacen, que condenas a estos y haces lo mismo porque en algo tú fallas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Piensas que vas a escapar? Hermano, da miedo eso. Ese verso, cuando lo estaba leyendo, pensé, oh, wow, qué terrible esto. ¿Piensas que tú vas a escapar? ¿Piensas que vas a salir libre porque vienes a la iglesia? No, no vamos a salir libres.
Vamos a tener un serio problema con Dios si insistimos deliberadamente en hacer como a nosotros se nos antoja, justificando nuestras acciones, ¿sí?, malas, porque no somos tan malos como aquellos. Se los leo. ¿Piensas esto? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, porque en algo fallamos. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? No. Mire, quiero leerles un par de versos. Por ejemplo, en Salmos. En Salmos capítulo 9, verso 19 y 20. Dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Mire, ¿por qué le leo este texto? Usted, ¿por qué dirá? Hace poquito lo leíamos en la clase con los niños que teníamos y de verdad pensaba en ese verso. Antes, los cristianos en las iglesias era una cosa tan distinta. Y yo no lo estoy recordando como dice los proverbios, ¿verdad? Sino solo como un ejemplo de verdad de que debería ayudarnos al pensamiento a nosotros, mayormente a los que estamos más grandes y hemos visto estas cosas. Que la gente tenía temor de Dios. Y ese temor los llevaba a humillarse, a hacer las cosas como Dios manda en su palabra. Pero hoy en día el hombre se ha fortalecido. Mire, en todas las naciones del mundo, los hombres están, no digo que en todas, obviamente, usted sabe, pero digo que el desarrollo ha traído esto a muchas naciones, las fuerzas, la manipulación de las leyes, ha hecho que la gente se crezca y entonces ahora queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos importa lo que Dios piensa, solo nos importa lo que nosotros queremos alcanzar. Dice este verso, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, ahora el salmista. Canta el salmista diciendo, no se fortalezca. ¿Sabe? Que una cosa, porque el Señor le dijo a Pablo que el Señor se perfecciona en la debilidad, ¿sí? El Señor se glorifica en la vida de los hombres cuando los hombres son débiles. Cuando usted mira a un hombre que ha aguantado hambre, que no ha tenido cómo vestir a su esposa, a sus hijos, que tuvo que caminar para un trabajo duro, por un poco de sueldo, para llevar poquito pan a la casa, pero que al menos ese hombre está humillado. Ese hombre no está fortalecido. Ese hombre se siente aplastado por lo que vive y está rendido de Dios y tiene temor y dice, Dios, por favor, ayúdame. Pero ¿qué pasa con nosotros en Estados Unidos? Que podemos comprar el pan que queremos, vestir la ropa que querramos y tener casi todo lo que el hombre desea. Entonces, el hombre se fortalece y ya no tiene más temor de Dios y ahora el hombre decide cómo va a pensar. El problema más grande de eso es que llevamos esto a las iglesias. Lo metemos dentro de las iglesias cristianas y ahora dentro de las iglesias cristianas tenemos que orar, Señor, no fortalezcas a los hombres. Señor, que los hombres reconozcan que no son sino hombres, ¿sí? Que no somos dioses, que no somos superhombres. Mire, de verdad me sentí tan triste el miércoles, creo que fue, el miércoles, que fui al hospital para acompañar a Magali ahí cuando ya su esposo estaba falleciendo y falleció cabal a las 4 de la tarde, estaba yo allí. Y sentí de verdad tanto dolor ver a la familia. Se les veía un dolor tan grande. No sé cómo habrá sido su relación, yo no conocía más nadie que a Magali. Pero se les veía el sufrimiento. Se les veía el pum con la muerte de cerca. ¡Pah! Y entonces ahí se ve. Y yo me pregunto, ¿de verdad? ¿De verdad que, no lo digo, pero
Yo soy alguien que constantemente estoy pensando en la muerte. Y no porque viva lleno de temor, sino porque quiero aprender, quiero saber. A mí me encantó cuando yo en la vida leí la Biblia y me di cuenta que Cristo había vencido la muerte. Yo era uno de los más felices en el mundo. ¿Pero por qué? Yo no sabía. Porque yo le pregunté a mi papá, a mi mamá, a los adultos, amigos, a todos. Y le dije, oye, ¿por qué morimos? No, pues porque nos enfermamos, decían. Pero yo sentía que, pero entonces tengo otra pregunta. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Oh, es que te dio gripe. Sí, pero entonces, ¿de dónde vino la gripe? Porque así era yo. Yo tenía un montón de preguntas, millones de preguntas. Entonces, como yo no sabía por qué moríamos, tenía esta angustia que había aprendido en el colegio de mis amigos que fundaron el satanismo en El Salvador, de los rockeros. Así que yo tenía esta imagen de Satanás y del infierno y del diablo tan terrible que pensaba, wow, pero todos vamos para ahí entonces. A mí me preocupaba porque pues yo no fui influenciado por el evangelio de niño. Así que yo tenía una idea terrible y me atormentaba este pensamiento de morir. Así cuando me doy cuenta que Cristo venció la muerte en la cruz, al diablo y a todos sus demonios, que resucita el tercer día y conquista esto y da vida eterna a los hombres, no, pues a mí me fascina la idea, porque creo que es palabra de Dios. Espero que usted también la crea, y si no, pregúntele a Isaac cómo creer, porque un día Isaac parecía alumno de algún ateo profesional de la universidad. Me dice, dime papá, ¿cómo puedo saber que la Biblia es la verdad? Vaya cosa. ¿Y qué más dijo? Ayer lo estaba repitiendo. ¿Cómo iba a saber él que eso era cierto? Y cuando le dijiste que cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de todo lo que hay ahí, que es cierto, entonces él dijo, pero ¿cómo voy a saber si los que escribieron eso no me están lavando el cerebro para que yo crea en eso? Para que oiga la pregunta, porque yo le estaba diciendo de que, después es que la evidencia, le digo yo, es importante para todo en la vida. Y le ponía un ejemplo y le decía yo, si vos vas e investigás si esto es cierto, está la historia que dice que es cierto que Cristo murió hace 2025 años. Le digo yo, bueno, nació, ¿verdad? Hace 2025 años y 33 años después murió. Está la evidencia que resucitó, hay todo, le digo yo, de que esto es cierto. Para que tú compruebes que es cierto y puedas decidir creer y tener vida eterna. Entonces, hermanos, es sumamente importante creer esto. Pero yo creo de verdad que las personas, al fortalecernos tanto, sentimos eso que dicen los expertos. Dejamos de sentir la necesidad de que Dios nos ayude, porque tenemos todo. Así es que cuando las desgracias vienen, quizás en realidad Dios solo permite esto por amor y por misericordia a todos los humanos, como lo que hoy vivimos en Estados Unidos. Quizás eso es misericordia de verdad, para que los hombres se arrepientan y quizás al sentir el dolor nuevamente, la gente se humille, porque cuántos pastores y líderes, ministros de alabanza, dejaron todo por tener dinero aquí en Estados Unidos. Pero aparte de que el juicio para ellos será severo, lo triste, que no pudieron amar aquello que Dios los mandó a amar. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Y yo oro de verdad esta mañana de que el Señor ponga temor en nosotros, hermanos. Que nosotros oremos, y no lo tenemos, porque probablemente no lo tenemos. Yo creo que es lo más seguro, que nosotros ya no tenemos temor de Dios. Y por eso hacemos las cosas que hacemos, pensando que vamos a salir bien de esta, no dándonos cuenta que tenemos una mente caída, un corazón perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? El corazón me engaña. El corazón me dice, los hermanos no te quieren, pastor. Los hermanos no oran por vos. Y a usted le dice, el pastor nunca se acuerda de vos. Yo creo que ora por todos menos por vos. ¿Sí? El corazón es perverso, de verdad, el corazón del ser humano. Mi esposo o mi esposa, no me importa. Me tiene tan cansado.
como que si no fuera un ser humano. Hermano, todos los seres humanos somos complicados, todos. ¿Usted cree que hay uno aquí que todos, sí, es pan con chumpe? No, no todos lo van a querer, todos, o sea, todos somos complicados. Y ahí está el amor de Dios, porque Él nos amó así, piénselo. Él lo amó a usted y a mí, así como somos. Pero cuando nos comparamos con otro, nos justificamos a sí mismos y ahí está el problema. Nos hacemos orgullosos y caemos en un gran problema. ¿Sí me doy a entender? Así es que cuidado con eso. Mire, déjeme leerle otro verso para que vayamos en Mateo y podamos tener un poquito más de información de esto. En Mateo, en el capítulo 7, está ese famoso verso que Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo creo que este verso, ¿verdad? Todos lo hemos oído y por años. Y yo creo que lo podemos seguir leyendo y cada vez que lo leemos nos vamos a sentir mal. No sé si usted se siente mal cuando lee ese verso. Yo siempre me siento mal cuando leo ese verso porque pienso que siempre va a aplicar a nosotros. Porque esta es la tendencia, le digo, de los hombres, que siempre vamos a juzgar mal. Entonces, muchas veces esto se lee en nuestras iglesias o se ha leído, usted lo lee, y el pensamiento que viene a nosotros es, mejor no juzgo, ¿verdad? Mejor no digo nada. Y esto nos ha lastimado también. ¿Por qué? Porque nuestra decisión está basada en nuestra propia injusticia, en que creemos, ok, sí, reconozco que no soy digno de decir que aquel anda mal, porque yo ando mal, pero hasta ahí lo dejo. Y ahí está lo malo, porque la verdad es que un juicio se necesita a alguien, ¿sí? Emitiendo juicio, pero justo, hermano. Un juicio justo es lo que se necesita. Ahora, cuando hablamos de juicio justo, hablamos de tomar en cuenta todas las cosas. Hablamos de hacer lo que la Biblia dice. Por ejemplo, que cuando un hermano ha pecado, necesitamos un hermano ir y decirle, oye, me di cuenta de lo que estás haciendo. Yo creo que necesitas pedirle perdón al Señor y a los hermanos, porque es grave lo que estás haciendo. Pero hermano, aquí en nuestra iglesia hacer eso es casi tener un pleito con alguien de a puños. Porque las personas nos sentimos tan agrandadas que no se les puede decir nada. ¿Sabe que yo muchas veces le he dicho a ustedes aquí por años en predicaciones, hermano, si usted de verdad quiere consejo, venga y dígame a mí, pastor, mira, así están las cosas. Yo estoy dispuesto a escuchar lo que tú digas, así como me devaneja ahí con lo que vas a decir, pero yo aquí voy a estar, necesito ser corregido, necesito ayuda, ay hermano, de todos los que hemos ido aquí, porque aquí hay un montón de gente que ya no está, ninguno ha venido, en cuenta a todos los que están aquí, sí, para no ofender a nadie. Ninguno ha venido, ¿por qué? Porque nadie quiere oír que le digan nada. Así es nuestra sociedad hoy en día. Pero no era así, hermano. La gente venía y decía, hermanos, yo aquí estoy, por favor ayúdenme, yo quiero aprender, corríjame la vida, si necesito, yo y mi familia aquí estamos, no importa, dele, usted dele. Y la gente lloraba y oía, y los pastores hasta se aprovechaban de eso, y les pegaban grandes arrastradas, creo que se quitaban el enojo con los pobres hermanos que venían humildemente de verdad queriendo ser corregidos. Ahora tenemos este gran problema en el otro extremo, y ya sabe usted, los extremos siempre malos, ¿verdad? Y este es uno de ellos, donde las personas no quieren corrección, pero la necesitamos. Necesitamos ser honestos, necesitamos ser misericordiosos, como ya vamos a ver, necesitamos ayudar a nuestros hermanos, necesitamos, como les decía aquel día, pensar en cómo guiar al otro,
Porque, hermanos, de verdad, la muerte es una cosa terrible. Les decía ese día, oyendo a las personas, a la familia ahí, por ejemplo, no sé quiénes eran, la verdad, se expresaban así como, todo lo que ellos deseaban era como nosotros vamos a declarar que ahorita que tú estás en el cielo, así como el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y pues, o sea, era la angustia, ¿no?, que sentían y deseaban lo mejor para su ser querido. Pero pues eso no lo determinamos nosotros, ¿verdad? Eso lo determina Dios, de acuerdo a las decisiones que la persona consciente haya tomado. Y eso es lo duro. Y eso es lo que la gente no quiere enfrentar. Pero no tenemos que esperar ahí, hermano. Estar en ese momento. Esas decisiones tienen que tomar ahorita, cuando estoy entero, vivo. Porque aquí se va a ver, no, pues si salvación todos queremos. ¿Sí? Sí, por eso es que es el dicho de que todo el mundo quiere cielo, pero no quieren infierno, porque ¿quién va a querer infierno? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero es sumamente importante pensar en estas cosas. Mire un verso más que se encuentra en Juan, que también va a aportar a que en Juan capítulo 7, me parece, a ver si no me equivoqué, en el verso 24. Este verso, ajá. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? A veces, no sé a usted le ha pasado, pero a veces se ven hombres así. Yo tenía un amigo que era gigante, era como así, mano, le decíamos el oso. Pero no crea que le decíamos el oso porque era devorador, era el oso porque si usted ha tenido un oso de sus niños, yo tengo uno que le decimos el azulito, famoso ahí en la casa. Bueno, así era ese muchacho. Era un tremendo hombre. Usted lo veía de frente y le daba miedo. Caminaba como que era un oso, de verdad. Era tremendo hombre. Caminaba, ¡pum!, hasta tronaba todo cuando iba caminando. En verdad, no estoy exagerando. Y a todos nos daba risa su actitud. Pero cuando hablaba, y no estoy hablando de Nahum, sino un compañero mío del trabajo, porque Nahum era así grande tampoco, y cuando hablaba, hola bichos, la vocecita del niño así. No, este era voz como ronca, pero él era un amor, de verdad. Pero parecía un hombre malo. Cualquiera lo miraba y pensaba, oh, qué hombre más malo. Pero no, era un amor. El oso le decíamos por eso. Todo el mundo lo trataba con cariño porque el oso decían todo y lo abrazaban. Pero usted lo veía y parecía un hombre malo, barbudo, así como que la cara, así como que le iba a dar duro al nomás verlo. Pero no, cuando él hablaba con usted, siempre lo abrazaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y sonreía. Siempre lo andaba abrazando a uno. Toda la vida era bien cariñoso él. Era extraño, ¿no? Nosotros emitimos juicios a las personas cuando las vemos a veces, solo como un ejemplo, y no estamos siendo justos porque en realidad no nos hemos tomado el tiempo de averiguar. Esto pasa a escala mayor cuando miramos a las personas con ciertas actitudes y pensamos que ellos son así, solo porque en nuestra mente caída esta va a ser una de las primeras cosas. Recuerde que los humanos somos dados a ver lo malo de los demás y no lo bueno, ¿sí? Así es de que dice el verso, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Se necesita la evidencia de las cosas para nosotros decir que algo es cierto y no solo oírlo de alguien. Eso pasa hoy en día con las noticias, donde oímos un montón de cosas, pero no todo lo que nos están diciendo es cierto. Muchas de las cosas que se dicen son mentiras. Porque la propaganda es pagada por gente con intereses políticos, mediáticos, malvados de verdad contra la humanidad, porque odian a Dios y odian al ser humano, y por eso hacen las cosas que hacen. Mire, por ejemplo, eso que les decía y les mencionaba hace unos días atrás, a mí personalmente siento dolor, de verdad, siento angustia en Europa. Como las leyes han cambiado, obviamente se ha infiltrado gente, ¿verdad? Y ahora los musulmanes desfilan por España, por la Alemania, y desfilan que no quieren que haya Navidad. Por Inglaterra no queremos Navidad, no queremos ninguna cruz. Ahora las iglesias en Inglaterra, todas las iglesias les tuvieron que quitar las cruces. Todas. Porque a los musulmanes les ofende una cruz. ¿Sí?
Y les vamos cediendo espacio hasta que lleguemos a lo mismo que es en el Medio Oriente, donde a las mujeres van a aparecer esas sillas, miren. Se van a sentar ustedes ahí y no vamos a saber si es la silla o usted está ahí, porque así va a ser. Y para ahí vamos. Porque los hombres estamos abandonando al Señor en vez de volvernos a Él. Y la tarea es de todos para poder pelear y luchar para que esto no destruya a nuestra generación, pero la verdad es que la está destruyendo, porque nosotros estamos teniendo un mal concepto del Evangelio. Bueno, vamos a ir para ir terminando con los últimos 2 versos en Romanos capítulo 2, donde estamos en el verso 4 y 5, que viene un juicio al moralista y un llamado al arrepentimiento también. Dice Pablo así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Dice, oiga, lo que está diciendo es, hombre, ¿desprecias? Sí, esta misericordia, esta paciencia de Dios con tu pecado, la desprecia, hermano. No cometa usted y yo ese error de despreciar esta misericordia. Mire, tenemos una iglesia, ¿sí? Y mire lo que las personas hacen, no les importa. Es duro decirlo porque precisamente estoy aquí parado y pienso en mis hermanos que ya no están aquí con nosotros. Y me duele. Y yo sé que a usted también le duele, pero es la verdad porque hay que decirlo. ¿Sabe principalmente por qué pasa eso? Porque no aman a la iglesia. Porque nunca amaron a Cristo. Esa es la verdad. Porque ustedes aquí algunos son testigos de que a mí no me ha ido tan bien. Pero hermano, de verdad Dios sabe que es cierto. Yo amo a la iglesia y amo a los hermanos. Y cuando por ahí alguna ofensa, Dios sabe que siempre he ido y digo, Dios, me sentí mal por esto, porque se lo cuento al Señor, pero de verdad yo perdono a mi hermano, aquí no ha pasado nada. Y cuando lo vuelvo a ver, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo estás? Démosle, hay que darle para adelante. Ni modo. Es que él falla, pero yo también fallo. Quizás él me hizo sentir mal a mí, pero yo hice sentir mal al otro. Allá está el otro también orando. Ay, Señor, ayúdeme a amar al pastor. ¿Sí? Porque así somos los humanos. Entonces, pero la verdad es esta. La verdad yo les he dicho a ustedes, no creo que se sostenga una persona que nunca quiera orar. No creo que se sostenga en la iglesia. Una persona que nunca quiere leer no va a estar tarde que temprano, estará fuera de la iglesia. Y de esta iglesia con mucha más razón. ¿Por qué? Porque no están teniendo, esto fue lo que yo sentí un día de estos mientras oraba y pensaba en estas cosas. Mauro, es que ellos no están teniendo ahí lo que ellos quieren. Y es cierto, hay muchas iglesias donde usted puede ir. Y en estas iglesias usted va a tener todo lo que usted quiera, hermano. Todo. Hablo de todo y no digo cosas porque no quiero, pero usted va a tener todo lo que quiere y todavía va a estar ahí adorando al Señor. Y aquí no vamos a tener eso porque hasta yo les digo, es algo triste a veces de los mensajes que, pastor, pero ¿por qué no te predicaste un mensaje así al estilo Dante Gebel, que nos riéramos? Sí, y a mí no me cae mal el hombre, yo siempre lo admiré mucho y todavía. Y que nos sintamos, pero es que porque yo abandoné eso precisamente porque me di cuenta que eso no va a ayudar a los seres humanos en la tribulación, en el problema. Cuando nos enfrentemos a Dios, los chistes no me van a tener delante del Señor bien parado. Su palabra sí. Y por eso la predicamos. Y entonces obviamente te va a incomodar cuando tú estás teniendo una mala vida. Porque el que está buscando al Señor, no sé, yo nunca he tenido una queja de aquel que esté buscando a Dios. Siempre he tenido las quejas de los que no están buscando a Dios. Que se es muy duro. Porque ellos en realidad no les importa a Dios. Entonces, cuando no te importa a Dios, no te importan los hombres. Porque Juan dijo, ¿cómo vas a amar a Dios si no amas a los hombres? Entonces, el primer mandamiento es amar al Señor. Y el segundo es amar a los hombres. Así que si yo amo a Dios, yo voy a amar a la iglesia. Como sea la iglesia. Y pues todas las iglesias somos iguales. Todos imperfectos. ¿Sí? Todos iguales. Entonces dice, ¿desprecias las riquezas de su benignidad?
lo grandemente bueno, está diciendo en otras palabras, hablando en una palabra del presente, que Él es contigo ahorita, que tienes iglesia, casa, carro, familia, hijos, amigos, trabajo, salud, tantas cosas buenas. Dice, paciencia. ¿Sí? Hermanos, Dios nos tiene paciencia a usted y a mí que somos cristianos. Si les pregunto, ¿verdad? ¿Verdad que todos aquí pecamos el día de ayer? Sin tomar en cuenta hoy, todos pecamos. De alguna manera todos cometimos pecados. Como dice Miguel Núñez, hasta cuando oro peco, dice. Porque ya le ha pasado a usted que piensa que yo ya he orado así y me da vergüenza que de repente hice una oración y hasta quisiera escribir esa oración, qué bonita que se escuchó. Sí, y estoy con el gran orgullo de eso que dije. Y sí, porque así somos los seres humanos de malos, de injustos. Pero Dios es paciente con nosotros. Y cuando Él lo perdonó, mire, ¿sabe por qué estar en Cristo es una bendición? Porque en Cristo su pecado pasado, presente, paciencia y futuro han sido ya cubiertos en Cristo. Y por eso necesitamos seguir adelante. Por eso, precisamente, con un corazón agradecido de que cuando me ofendan, solo me ofendió hoy el hermano, pero yo he ofendido al Señor toda mi vida, a pesar de ser salvo, ¿sí? Toda mi vida lo he ofendido y el Señor y el hermano solo me ofendió hoy. Pero cuando yo no estoy en Dios no puedo pensar así. Y dice Pablo, y longanimidad, o sea, hablando de que esto es bondad, paciencia, y vamos a decir, y extra misericordia, está diciendo Pablo, hacia ti, hombre. Dice, ¿vas a despreciar esto? ¿Vas a despreciarlo? Dice, ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento, hermano, que toda esta bondad de que usted tiene casa, hogar, salud. Mire, cuando estaba yo de verdad allí en ese lugar de UCI y veía a otros enfermos por ahí y ver una escena, usted sabe, es terrible. Y pensaba, qué misericordia de Dios con uno, ¿no? Que caminando aquí, respirando tranquilo, sin tener un tubo en la boca, sin estar ahí dependiendo de máquinas, poderte caminar, reírte, gozarte, jugar con los niños, jugarte un deporte, comer lo que quieres, hacértelo, limpiar, mirar algo ahí en la televisión, reírte con la familia. Hermanos, es demasiada bondad y no lo merecemos. Y cuando no lo pensamos, somos desagradecidos. Y recuerda que Pablo ya dijo que ser desagradecido es un gran problema. No darle la gloria a Dios es un gran problema. Y por eso es que la gente se vuelve orgullosa y después termina en todos estos pecados. Así es que dice, ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, toda esta bondad es precisamente para que nosotros digamos, Dios, perdón. Perdón una vez más por todo. Hay que seguir adelante. Yo sé que se está volviendo difícil, ya voy a terminar, seguir adelante, cuando yo sé que ustedes, yo también me veo golpeado, cuando los hermanos en vez de traer a otro, mejor se van de la iglesia, y luego tenemos esa amenaza de que ya se va el otro, y después el otro también se va a ir, y ¿qué hacemos? O sea, digo yo, wow, qué triste esto, ¿no? Qué triste que la iglesia cristiana tenga que pasar por estas cosas, pero esto no es del aire, hermanos, esto no es del aire. Esto pasa porque nosotros, le digo, deliberadamente dejamos de hacer lo que fuimos llamados a hacer. Una persona que no lee la Biblia, una persona que no ora, no va a soportar estar en la iglesia. Al no más tener la oportunidad, él saldrá corriendo. ¿Por qué? Porque su mente caída y su corazón, por eso el salmista David dijo estas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo se hace eso? Yo leo la Biblia, la medito, ¿sí? La medito, y muchos de estos textos están aquí guardados, de verdad. Yo no sé usted, pero por ejemplo, cuando yo me siento mal y ustedes me han oído a mí orar aquí, hay un verso en Isaías 41, 10 y 13 que dice,
no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo siento un tremendo consuelo cuando me repito ese verso por años, ¿verdad? Por años me repito ese verso yo, está guardado aquí, no solo aquí. Eso es, para yo seguir adelante, porque no tengo problemas. Tú, pastor, sigue porque tú no tienes problemas. Ok, ¿conoce usted de alguien que no tiene problemas? El pastor. Él no tiene ningún tipo de problemas, ¿sí? A él no le afecta nada en la vida. Es un superhombre, ¿sí? Es tipo Superman. No, todos igual. De una o de otra manera, todos tenemos problemas. Y todos necesitamos luchar. Y vivir agradecidos es la mejor manera, ¿sí? Viendo su gran bondad para que esto me guíe a mí a arrepentirme y decir, Dios, perdón, voy a ver a estas personas con misericordia, voy a ser honesto, voy a llamarlos al arrepentimiento, pero no puedo andarles maltratando, ni sentir odio por ellos, ni sentirme más que ellos porque no lo somos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y para terminar, pero dice Pablo, por tu dureza, oiga, este verso me golpeó mucho, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, mire, cuando usted, yo no sé si usted piensa en esto, pero de verdad a mí me aterroriza pensar eso, de verdad. Mire, dice la Biblia que el Señor cuando vino se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerda eso? ¿Sí? Pero cuando el Señor venga en su segunda venida, Él no vendrá como Cordero. De acuerdo a la Biblia, Él vendrá como león rugiente y viene a devorar a sus enemigos. Y eso no es cosa pequeña. Él dice la Biblia, de acuerdo a la Biblia, de que Él vendrá a destruir a todos aquellos que no lo quieren, Él vendrá y los destruirá. No tendrá misericordia, será implacable con sus enemigos. Y ahora la gente se burla, ahora la gente se ríe, ahora la gente lo menosprecia. Pero un día, hermano, la gente va a gritar por Cristo. Pedirán misericordia y no sé si para algunos será demasiado tarde. Creo que en verdad así va a ser. Así es que Pablo, por ejemplo, le dice a la sociedad más moderna de la época, a los atenienses, les dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un día, todos los días que vivimos, donde Él va a juzgar al mundo con justicia perfecta. Ahí no habrán errores. Cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Dice la Biblia que por cada palabra mala que decimos, seremos juzgados. Ahora imagínense nuestras acciones. Si usted y yo grabáramos un video sobre todas nuestras malas acciones y lo pusiéramos aquí, aparte de sentirnos avergonzados, creo que difícilmente alguien aquí nos quisiera después de ver toda nuestra maldad, ¿verdad? Difícilmente alguien nos quisiera, pero Dios nos perdonó. Nos perdonó a tal punto, no solo nos perdonó, dice que Él agarró nuestros pecados y lo echó al fondo de la mar de donde nadie puede sacarlos. ¿Sí o no? Que debería de haber un poquito de agradecimiento en mí. Debería de haberlo. Y eso debe de guiarme a vivir arrepentido, a luchar a donde Dios me puso, en el corral que Dios me puso. Yo allí debería de luchar por el bien mío, de mi familia, de mis hermanos, por sus promesas. Yo debería de insistir. Cuando yo no hago esto, mire hermano, cuando Dios lo mete a usted, doy este consejo porque a mí de verdad me preocupa lo que estamos viviendo. Y no sé hasta dónde vamos a ir así como van las cosas. Pero mire, le doy un consejo. Ya terminé, esto es aparte. Mire, un consejo. Si usted de verdad es cristiano,
y Dios lo tiene aquí, usted no está aquí porque, es que yo estoy allí porque mi esposa me lleva, porque mi esposo, porque a mi hijo le gusta, le encanta estar ahí, ¿sí? Si usted viene aquí por eso, bueno, no debería de hacer eso. Debería de venir por el Señor. Pero si usted está seguro que el Señor lo tiene en esta iglesia, usted luche hasta el último día que esta iglesia esté abierta. Amén.